El peso mexicano tuvo una de sus peores jornadas en varias semanas y aquí está David Páramo para explicarnos qué fue lo que pasó. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Si lo vemos en términos porcentuales, es la peor caída para un solo día desde noviembre de 2016. Fíjate. O sea, es una caída muy fuerte. Años, pues. Años. Es una caída muy fuerte para un solo día. La pregunta son las causas. La más obvia, la ridícula. Yo siempre he creído que quienes hacen las notas del tipo de cambio nada más las deberían hacer. El tipo de cambio se movió así. Porque le van colgando como milagritos, así, o como si fuera el nopal que cada vez tiene más propiedades. La primera que todo el mundo dice, no, es que por el avance de López Obrador en las encuestas. Falso. Mentira. Sería bonito decirlo, pero no. No es culpa de López Obrador ni ningún avance en las encuestas ni nada. La segunda es porque se habría complicado la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Falso también. O sea, esa segunda posibilidad también es falsa. Allá están Videgaray Y tú que le entiendes a la política y más a la política internacional, lo que hizo hoy el secretario Lighthizer públicamente, de que la forma es fondo, hoy es cumpleaños de Ildefonso Guajardo. Le hicieron un pastel, le hicieron fiestecita con Krista Freeland y en Twitter puso algo poco más, poco menos. Felicidades, felicidades secretario. Qué bueno que pasemos tu cumpleaños renivelando y entre comillas modernizando el Tratado de Libre, el NAFTA 2.0. O sea, habla de un muy buen ambiente, además que distribuyan fotos como... O sea, y las distribuyeron, curiosamente no las distribuyó el gobierno mexicano, las distribuyó el gobierno de los Estados Unidos. Sí. O sea, querían mandar un mensaje de que todos somos muy amigos y todo. Entonces, tampoco tiene que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de que el dólar había perdido mucho valor. Y se fortaleció. Y fue un día donde se fortaleció, o sea, un día... En los mercados de valores hay mucho lo que sucede con las encuestas y lo que sucede con las modas y lo que sucede con todo. Hay mucho movimiento de manada. Sí. Entonces, de repente se empezó a generar un movimiento. Hay que recordar que ayer, anteayer y ayer el tipo de cambio estaba... anteayer estuvo abajo de 18. Sí. Yo estuve, entonces, y la explicación también era un poco en ese sentido. Era un dólar más débil, ¿no? Entonces, siempre son muchos factores, sí. ¿no? Pero hay un movimiento. Sí. Te digo, a mí es mucho más como las manadas. Alguien dijo, oigan, sí, ya está demasiado barato, ¿verdad? Y hay que recordar que muchos de los... En el mercado de valores, por eso de repente se hacen crisis monumentales en las épocas modernas o movimientos muy fuertes, porque operan por parámetros. Entonces, si se mueve tanto, compro. Si se mueve tanto, y lo hacen, ya no lo hacen personas, lo hacen máquinas. Entonces, pudo haber habido también una compra importante de dólares. Hay una compra importante de dólares en todo el mundo. Todo el mundo. Porque a ver, si fuera el tema López Obrador en las encuestas, ¿por qué se apreció contra la moneda de Turquía? ¿O por qué se apreció contra la moneda de Australia? ¿O contra las monedas de prácticamente todo el mundo? Entonces, la explicación no está ahí. La explicación está en que el dólar tomó fuerza, que ha venido perdiendo fuerza, tomó fuerza. Todavía estamos muy lejos de cuando Donald Trump gana la elección, llegó a 22 pesos por dólar. Estamos en 18.45, o sea, no es ni siquiera preocupante, no es dramático. A lo mejor sería bonito salir a hacer drama y decir, ¿no? Pero la realidad es que es un movimiento normal que sí nos lleva a otra reflexión, Pascal, y es importante esa reflexión. Cuando López Obrador habla del desarrollo estabilizador, porque son esas cosas que sí espantan, el desarrollo estabilizador implicaba tipo de cambio fijo. Es decir, el gobierno decía en su infinita sabiduría o infinita soberbia, nosotros nos parece que el tipo de cambio correcto es, no sé, inventamos uno. ¿Te gusta 18 pesos por dólar? 18 pesos por dólar. Eso hace China todavía, ¿no? 12.50. Okay. Con las reservas que te he dicho. Claro. 12.50 decían los genios ahí. Oye, ¿qué onda? 12.50, ¿te gusta 12.50? Sí, como no, todos nos gusta 12.50. De hecho, el 12.50 se quedó mucho más Duró tiempo. mucho tiempo el 12.50. ¿Por qué? Por cuestiones políticas. Porque decían, porque además duró hasta 76. Porque empieza a ser, si hubiera empezado a deslizar el gobierno el final del gobierno de Díaz Ordaz, cuando ya el desarrollo estabilizador estaba tronando, y Echeverría lo hubiera movido, no hubiéramos tenido que, porque tienes un tipo de cambio fijo, lo defiendes con reserva y con contratación de deuda. Y un día se te acaba. Hoy lo que tienes es, el tipo de cambio fijo, lo explicaba yo creo que muy bien Agustín Carstens,
Decía que es como mojar la brocha y mover la casa. El tipo de cambio libre es dejar la casa fija y pintar como se debe. ¿Cuánto hubiera costado en reservas un movimiento del 2%? Sabemos cómo seguimos acumulando reservas, se mueva como se mueve el tipo de cambio. Entonces ahora es un amortiguador, o sea, ahora con un tipo de cambio libre es un amortiguador. Ayer estaba en 18, yo estoy en 18.45 y a las finanzas públicas no les pasa absolutamente nada. Ah, ok, dirá alguien purista, bueno, pero sube la deuda. Oye, pero nada, o sea, no pasa absolutamente nada y hay que entenderlo en contexto. Yo casi te diría que no es nota. O sea, yo casi te diría que no es nota, pero sí por el contexto es nota. O sea, explicar, no es el avance de López Obrador en las encuestas, no lo es. Porque si fuera el avance de López Obrador en las encuestas, pues hubiera habido movimiento, no hubiera sido un movimiento de todas las monedas del mundo. Claro, claro. No, o sea, es un movimiento generalizado. El peso se movió como se movieron todas las demás. Simple y sencillamente, mañana podría regresarse o no. Y no pasa absolutamente nada. David, Pascal, un gusto. Gracias.